gloria de Dios está para ti. Puedes ser a mí, puedes ser feliz. Hay que vivir la gloria de Dios, sentir su amor. Hay que vivir mejor para ser feliz con Él. Gloria me da la felicidad. Es su gloria que me hace y su amor. Puedo ver cada mañana que nace, es su amor sobre mí, es su luz que nace muy dentro de mí. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y toda la gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amantísimo hermano y amigo, en esta hermosa noche que vamos a compartir esta palabra, una palabra de bendición para tu vida, una palabra llena del poder de Dios, donde vamos a estar meditando en el libro de Jeremías 33:1 en adelante, para que vayas poniendo tu mente activa. ¿Cómo vamos a poder identificarlo cuando tú y yo clamamos al Padre, cuando buscamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo? El poder de Dios viene a nosotros. Cuando nosotros buscamos el poder, podemos buscar la presencia de Dios. Dios se acerca a cada uno de nosotros. Y para eso vamos a venir a las Sagradas Escrituras, para que meditemos que esta palabra va a ser de bendición, tanto para tu vida, para mi vida. Tú que vas a poder ver por el canal de YouTube esta hermosa predicación, esta palabra te va a edificar, esta palabra te va a identificar cómo tú vas a trabajar en el camino, en el ministerio de nuestro Padre Celestial. Vamos a venir meditando en el libro de Jeremías 33:1 y dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de esta manera: vino palabra, dice, de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio, dice, de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, dice, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. El 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Versículo 4: porque así ha dicho Jehová, dice, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas, dice, de los reyes de Judá, derribada, dice, con arietes y con hachas. Vamos a venir meditando ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea el poder del Padre, Hijo y Espíritu Santo quien me ayude a discernir esta bendita palabra, para que podamos discernirla, podamos darle un entendimiento, para que tú captes en lo que Cristo quiere que tú y yo seamos cuando buscamos, cuando vamos de rodillas, cuando vamos ante la presencia de Dios. Como podemos ver, amados hermanos y amigo, tú que vas a oír vas a ver este video, esta palabra, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios se hace presente. Estamos viendo aquí
que Jeremías estaba preso. Estaba en el patio de la cárcel cuando vino palabra. ¿Cómo viene palabra a tu vida? Cuando tú estás en comunión con Dios. ¿Cómo vas a estar en comunión con Dios? En ayuno, en oración, leyendo la Biblia. Ahí es cuando tú estás llenando tu vasija de aceite. Ahí es cuando tú estás llenando de esa sabiduría espiritual. Por eso a Jeremías, estando preso, la palabra le vino revelada. Porque él ya había estado orando, no se sabe cuánto tiempo. Él había estado meditando en la grandeza de Dios. Él había estado viendo los milagros que Dios había hecho antes de él estar preso. A lo mejor en la noche, cuando todos estaban dormidos, Jeremías estaba diciéndole: Señor, tú eres bueno, tú eres bello, tú eres maravilloso, grandioso y poderoso. Por eso, cuando él estaba en el patio, en el receso, allí vino la revelación a su espíritu. Por eso Jeremías dice en el 33:1, vino palabra de Jehová, dice a Jeremías, la segunda vez, óigame bien, ya, o sea, dice la segunda vez, estando, dice, aún preso, dice, en el patio de la cárcel. O sea que ya Dios ya le había mandado una palabra. Primero, ya le había mandado esa palabra. A veces a ti, Jehová, cuando te habla, a veces te habla la primera vez, no le entiendes. Devuelve a hablar por segunda vez, a veces no le entiendes tampoco. A la tercera vez ya tienes más clara y ya te identificas y dices: esto es Dios hablando conmigo. Este es el Espíritu Santo que quiere que yo me vaya de rodillas, o que quiere que yo vaya a orar, o que quiere que yo le haga un ayuno para el día de mañana. Así estaba Jeremías en ese momento, pero no le estaba hablando el Espíritu Santo a Jeremías, no le estaba hablando de ayuno ni de oración, le estaba hablando de profetizar. Óyeme bien, porque en el versículo 2 está profetizando Jeremías. Vamos a ir para que mires qué es lo que estoy mintiendo. En el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó, para afirmar, dice, para afirmarla. Jehová es su nombre. O sea, Jeremías estaba profetizando, porque lo que le dijo cuando le vino por segunda vez la palabra, estando preso, Jeremías le vino la revelación, le vino la palabra de ciencia en el versículo 1, pero en el versículo 2 Jeremías lo ve espiritualmente y lo profetiza. Y dice: así ha dicho Jehová, que hizo, dice, la tierra, Jehová que la formó para formarla. Jehová es su nombre. O sea que Jehová es el que mandó al Hijo a morir a la cruz del Calvario para que tú y yo le estemos dando gloria, honor y honra a quien él se merece en este tiempo. Pero en el versículo 3, vamos a ver, en el versículo 3, en la primera, Jeremías tiene la voz de Dios. En el segundo, Jeremías lo profetiza. En el tercero le dice Jehová, le dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes, dice, y ocultas que aún tú no conoces. ¿Qué es lo que esta palabra lo da a entender aquí? Que Dios le estaba diciendo a Jeremías: si clamas a mí, yo te voy a enseñar cosas que tú no las sabes. ¿Cómo es lo que tú no lo sabes? Te explico. Cuando nosotros clamamos a Dios por un don, cuando tienes hambre de ser usado por un don de sanidad, cuando tienes hambre de ser usado por un don profético, por el don de ciencia, por el don de revelaciones, que tú quieres tener sueños para edificar al pueblo, es cuando tú te vas de rodillas y le comienzas a clamar a Dios. Ahí es cuando Cristo te dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. ¿Te estás dando cuenta que cuando vamos de rodillas ante el Padre Celestial, nosotros estamos clamando por cosas que ni nos damos cuenta? ¿Qué es lo que vas a hablar más de aquí a un año? ¿No te das cuenta qué es lo que vas a hablar de aquí a 2 meses? ¿Por qué? Porque estamos clamando porque Dios te use, estamos clamando porque Dios te dé un don, pero no sabes qué tipo de don Dios te va a dar. No sabes si Dios te va a dar el don de sanidad, y que cuando pongas la mano sobre los enfermos salgan sanos. El demonio de enfermedad suelte al enfermo y tú vas a decir: gracias, Señor.
porque tú eres grande y maravilloso. Allí es cuando Cristo le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Tú y yo no conocemos el plan de Dios, pero tú y yo sí podemos decirle, Señor, ¿para qué soy útil en tu camino? ¿Para qué yo puedo servirte en tu camino? ¿Para qué me quieres usar en tu obra? Es que hay que mostrarlo ante la presencia de Dios. Hay que decirle, Señor, ¿en qué yo te puedo servir? Es que no es solo por ser evangélico ir a la iglesia todos los días. No es solo por ser evangélico y estar haciendo que andes bien ataviado. No, hermano. Lo que Cristo quiere, que nosotros los ofrezcamos ante Él. Que nosotros vengamos y le digamos, Señor, ¿para qué yo soy útil en tu camino? Cuando tú le dices, ¿me vas a usar en el don de sanidad? ¿Me vas a usar cuando yo predique? ¿Me vas a usar cuando yo pase a cantar las alabanzas? Es que hay que tener hábito, porque a veces cantamos y no se mueven ni las moscas. Pero el que tiene el don para cantar, cuando comienza a cantar la primera alabanza, el Espíritu de Dios desciende. Nosotros tenemos que tener esa visión, porque cada uno de que somos llamados de parte de Dios, nosotros en nuestro interior bien sabemos que tenemos uno o dos llamados. ¿Por qué razón? Porque cuando tú predicas, a veces la presencia de Dios desciende. La gente siente la conformidad. La gente siente aquella gracia que Dios ha depositado en ti. O a veces cuando pasas a cantar los coros. Cuando pasas a cantar los coros, el Espíritu Santo conmueve aquellas almas, comienzan a danzar, comienzan a hablar en lengua. Ese es un talento que Dios te ha dado. Es una gracia. Imagínate que te use en los coros y te usa en la palabra. Tiene dos talentos, tiene dos dones. Allí podemos ver nosotros. O sea, nosotros los vamos a ir identificando a medida como tú y yo vamos buscando de la presencia de Dios. A medida como tú y yo los vamos llenando de la presencia. Así, eso es lo que le decía el Señor a Jeremías. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. ¿Por qué nosotros no conocemos? Porque nosotros no conocemos el pensamiento de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, bíblicamente. Pero ¿cómo vamos a tener la mente de Cristo? Pues pidiéndole, Señor, dile, me vas a usar en el don de ciencia para hacer de edificación a tu pueblo. Es que a veces la gente quiere un don profético, pero para exhortar, para estar pendiente de quién está en el pecado. El profeta es para edificar el pueblo. Si Cristo, por medio del don que te ha dado, revela un pecado, entonces sí lo vas a ir a ver. Pero no vas a venir tú a estar investigando la vida para después hacerte pasar que fue una profecía. Hay que aprender a respetar el don profético, el manto profético. Es que si Dios te ha dado un don, tenemos que cultivarlo a la medida y a la medida de Dios, no a nuestra medida. Porque hay mucha gente que usa el don profético para exhortar y diciendo que Cristo me dijo, y Cristo no ha dicho nada. Hay que meditarlos y ponerlos a donde estamos. El don Dios te lo puede dar, pero ¿cómo tú lo mantienes? En obediencia, en humildad, orándole, diciéndole, Señor, que yo sea un profeta para edificar a tu pueblo. Que si de mí sale una palabra de juicio, no es culpa tuya. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, pero vamos a seguir avanzando. Versículo 4 dice, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas, dice, de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas, dice, con arietes y con hachas. Óyeme bien, ¿cómo era la presencia de Dios en ese tiempo? Que cuando la ira de Dios viene sobre la desobediencia del pueblo, arrasa con todo. Porque aquí lo vemos en el versículo 4 que dice, porque así ha dicho Jehová Dios, Dios de Israel, acerca de las casas de la ciudad y de las casas de los reyes. ¿Por qué? Porque cuando tú clamas como hijo de Dios, como profeta de Dios, como ungido de Dios, tú clamas, Dios te va a revelar. Pero te va a revelar lo que hay que hacer para la honra de Dios. Ya te dije anterior, si te revela algo de pecado, pues tú lo vas a sacar.
No te vas a quedar con eso. Pero no es que vas a estar investigando carnalmente. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Versículo 5 dice, porque vinieron, dice, para pelear contra los caldeos, para allanarla, dice, los cuerpos de los hombres muertos, a los cuales herí yo, dice, con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esa ciudad, dice, a causa de toda su maldad. Óyeme bien, cómo estas casas de la ciudad de Israel y de los reyes estaban llenas de hombres muertos que los caldeos habían matado y ahí los habían metido. ¿Por qué permitió Dios todo eso? Porque la ira de Jehová a veces no permite que tú estés en iniquidad ante los ojos de Él. Tenemos que ser íntegros, porque si estamos viviendo para Dios, hay que cuidarlos para Dios. Hay que buscar la grandeza, la paz, la sabiduría de Dios y mantenerlos para agradar a Dios, porque el pecado está a la puerta. Pero nosotros no queremos ir al infierno, nosotros queremos ir a la vida eterna, nosotros queremos ir al reino de los cielos. Nosotros queremos ver a Cristo de cerca, caminar con Él por calles de oro y mares de cristal. Porque para ir al pecado no necesitas estar con una Biblia y estarte engañando. No necesitamos eso. Para ir al reino de los cielos es que necesitamos leer Biblia, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos buscar de la presencia de Dios. Pero cuando no buscamos todas esas cosas, nosotros venimos a ser un tímbalo resonante. Venimos a ser una persona que decimos soy evangelio, pero de boca, pero en nuestro interior no hay gracia, en nuestro interior no tenemos absolutamente nada de parte de Dios. Pero cuando somos una persona de oración, de ayuno, que lee Biblia, la gracia de Dios está en ti y es la que hace que lo que tú hablas, lo que tú hagas. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagáis, sea de hecho y de palabras, hacerlo como para el Señor Jesús. Está en Colosenses 3:17 o 3:21 por ahí. Todo eso nosotros lo tenemos que hacer para agradar a Dios, no para agradar al hombre. Porque con el hombre no tenemos ninguna ganancia, pero con Cristo sí. Toda la honra y la gloria es para Dios. Vamos a ir al versículo 6. Vamos a ir avanzando. Versículo 6 dice, he aquí, dice, que yo les traeré, dice, sanidad y medicina, y los curaré y los levantaré, abundancia de paz y de verdad. Óyeme bien, en este tiempo, ¿quién no está lleno de abundancia, de paz? Me vas a decir, ¿cómo yo voy a tener paz? Pues la paz está en Cristo. Tú quieres estar lleno de paz, busca la presencia de Dios, órale a Dios, porque si tú vas de rodillas a los pies de Cristo, tú encuentras esa paz, tú encuentras ese gozo, tú encuentras ese amor. Pero ¿cómo tú quieres hallar paz si no te doblegas ante Dios, no te humillas ante la presencia de Dios? Ahí nunca vas a tener paz, pero tú tienes que tener gozo, quieres tener paz, tienes que tener amor. Pues ve a las manos de Cristo si no has aceptado a Cristo. Y si estás en el camino de Dios y no tienes esas cualidades, pues entonces pregúntate, ¿estoy haciendo bien las cosas de Dios? ¿Le estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy orando yo a Dios? ¿Estoy dedicando tiempo para predicar la palabra, para leer la palabra? ¿O le estoy ayunando a Dios? Esa es la pregunta de que muchos creyentes no se quiere hacer en este tiempo. Muchos creyentes quieren andar con la Biblia, la mejor Biblia, el mejor tratado, la mejor vestimenta, pero su corazón, por dentro, su interior, anda seco. Por dentro, su interior anda podrido. Pero aparentamos andar bien. Pero cuando el hombre de Dios anda a la presencia de Dios, de lejos que te miren, a ti te ven. Y dice, ese es un varón de Dios. Ese hombre carga la autoridad de Dios. Ese hombre tiene poder de Dios. ¿Por qué? Porque en verdad ese hombre busca la sabiduría de Dios.
Ese hombre busca la gracia de Dios. Ese hombre busca de rodillas. ¿Cómo tú vas a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo tú vas a buscar la presencia de Dios? De rodillas, madre hermano. ¿Cómo tú vas a llenar tu vasija? De rodillas. ¿Tú crees que los antepasados, los hombres de Dios, sufrieron calumnia, problemas, los golpeaban, los azotaban, pero ellos estaban en la presencia de Dios? Ahora el creyente de estos tiempos no ha pasado, pero ni tan siquiera una fiebre y dice, no, yo para ser creyente de esa manera no lo soy. ¿Pero por qué razón? Porque quiere ser un creyente liberal. Un creyente espiritual tiene ataques del enemigo. Un creyente que busca de Dios tiene calumnias. Un creyente que busca de Dios tiene problemas hasta con su misma familia. Pero cuando tú no tienes, pero ni tan siquiera problemas con la rata, entonces que tú no estás dando frutos, amado hermano. Hay que ponerlos en el camino correcto. Es que para que si tú ves un árbol de buena fruta, es apedreado. Pero si tú no tienes piedras, no te tiran piedras. Y entonces, ¿qué fruto? Es porque no estás dando fruto. Es que un árbol que no dé fruto, el dueño del terreno donde nació ese árbol, ni tan siquiera le estorbó, le hace. Va a venir un tiempo que lo va a mochar. Lo mismo es Cristo. Si tú no estás dando frutos de arrepentimiento ante los ojos de Dios, va a venir un tiempo que Cristo te va a mochar. ¿Por qué? Porque no diste fruto en el tiempo que Él esperaba de que tú florecieras y dieras fruto. Continuamente vas a venir a dar frutos cuando ya venga el arrebatamiento. Ahí de eso te estoy hablando, no te estoy hablando en lo, te puse el ejemplo en lo material, pero espero que le agarre lo espiritual. Alabado y exaltado sea Cristo. Mi alma te alaba, mi alma te exalta, Señor. Versículo 7 y terminamos. Y haré volver, dice, y haré volver los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré, dice, como al principio. Óyeme bien, Jesucristo dice que va a hacer volver a los cautivos de Judá, a los cautivos de Israel y los florecerá como al principio. ¿Cómo al principio? Porque al principio el pueblo de Israel era unánime. El pueblo de Israel era fervorcente ante lo espiritual, buscaba la presencia de Dios. Ahora, ¿qué te dice el Señor a ti en este tiempo? Cuando tú comenzaste tu primer amor del evangelio, tú orabas, tú buscabas la presencia, porque sentías aquel hambre, aquel gozo de estar en la presencia de Dios. Ahora ya no lo tienes. ¿Por qué razón? Porque te has materializado en otras cosas. Es que si por algún motivo tú no fuiste a la iglesia, pero tienes tiempo para que puedas compartir una palabra por medio de las redes sociales, o lees la Biblia, te pones a orar a modo de llenarte de la presencia de Dios, a modo de que el poder, la gracia y la misericordia de Dios no se aparte de tu vida. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor. Así, amados hermanos, hemos llegado al final de esta palabra, esperando que esta palabra sea de bendición para tu vida, que edifique, que si a ti esta palabra te identificó con lo que Dios habló por medio de mis labios, puedes dejar un comentario, tú puedes sentirte cómodo, puedes compartir la bendición de Dios para que tu amigo, tu vecino, tu primo, tu tío, tu familiar sea edificado así como tú. Apóyame en este canal que es de bendición para tu vida espiritual también. Que Dios te bendiga y toda la honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.